Bueno, ya estamos en directo, por cierto, primera vez que tengo un cuadrante con 4 invitados en el programa, novedad visual, con el nuevo formato del fondo que veis. Y bueno, emisión compartida hoy con el canal de Ezequiel Vistoletti, que está debajo de mí, que compartimos hoy el tema, que es un tema muy rico. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente de la franja horaria de la iberofonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Santiago Armesilla. Y hacía tiempo que no tenía en mi canal un encuentro con analistas sobre geopolítica de temas en concreto. Sabéis que en mi canal se han analizado la geopolítica del Ártico, se ha analizado la geopolítica de Europa del Este, se ha analizado temas de geopolítica a nivel internacional, historia de la geopolítica, teoría geopolítica. Y hoy el tema que vamos a tratar es, a mi juicio, tremendamente interesante, y no solo por la actualidad, sino por las líneas históricas diplomáticas, por supuesto, que en él se entrecruzan, porque vamos a hablar de un país, un estado muy pequeñito, con apenas 10 millones de habitantes, pero que sin embargo no hay prácticamente semana de cualquier año desde que este país existe, y existe desde la Segunda Guerra Mundial, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, que no sea noticia por cualquier cuestión. Y precisamente sobre su historia, sobre las noticias que están alrededor de él y sobre sus planes y programas de política exterior, es decir, lo que pretende hacer a nivel geopolítico y cómo le influye también un poco en esa dialéctica de estados, de clases y de imperios, la geopolítica de sus vecinos y de otros, vamos a hablar hoy. Tristemente también es un país de moda por, lo discutiremos luego, el exterminio / genocidio que está realizando en la Franja de Gaza. Y lo digo abiertamente porque sé que el algoritmo puede perjudicarme por decir esto, pero me trae sin cuidado porque lo importante es ser riguroso. Vamos a hablar de la geopolítica de Israel. Y para hablar de la geopolítica de Israel, cuento en esta ocasión con 3 invitados de excepción, 3 grandes analistas de la geopolítica muy conocidos por todos vosotros. Y voy a empezar por el que ya he mencionado, que regresa a mi canal después de varios meses, que es el geopolitólogo, analista político, escritor y docente argentino Ezequiel Vistoletti, del canal Punto de Vista. Demoliendo mitos de la política, demoliendo mitos de la política. Con otro. Demoliendo mitos de la política. Ezequiel, oye, bienvenido de nuevo y muchas gracias por estar aquí. Santiago, un placer, un saludo a tu audiencia y naturalmente el saludo también para Juan Antonio y para Coldo. Bueno, y ya ha presentado Ezequiel a los 2 gigantes que están aquí, a vuestra derecha y abajo en la esquina derecha también, que son, bueno, uno de los grandes nombres de la geopolítica española, probablemente el mayor experto de geopolítica global que hay en España, admirado por muchos de vosotros, y si no le conocéis le vas a admirar a partir de hoy, como hago yo desde hace tiempo. Juan Antonio Aguilar, bienvenido de nuevo a mi canal. Muchas gracias. Agradezco tu presentación, pero digamos que yo solo soy un estudioso, lo repito siempre. Bueno, estudiosos somos todos en el fondo, porque para ponerse al día de tantas cosas hay que estar formándose siempre, incluido la gente del chat. Y se estrena en mi canal un gran analista, un gran experto en un montón de temas. Por cierto, uno de los mayores expertos en Marruecos que existen en España. Quizás en algún momento hagamos un programa de geopolítica de Marruecos y él estará ahí. Diplomado en Relaciones Internacionales, analista internacional, escritor, Coldo Salazar. Coldo, bienvenido por primera vez a mi canal, no será la última, y bueno, esta es tu casa, así que para mí es un placer que estés aquí. Muchas gracias, Santiago, por esta invitación y es un placer poder participar. Pues si queréis, vamos a empezar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer sería definir conceptos, definir parámetros de lo que vamos a analizar, porque ya digo, es un tema mucho más interesante y rico de lo que muchos se puedan imaginar, porque no solo por lo que da de hablar Israel, sino evidentemente por eso, porque es un estado muy pequeñito, con mucho poder detrás y dentro de él, que encima determina de manera pues abrumadora y casi global la geopolítica de una zona entera, que es Oriente Próximo, e incluso condiciona la geopolítica de otras grandes potencias lejanas a sus fronteras, como son las potencias o lo que queda de las potencias europeas y, por supuesto, de los Estados Unidos de América. Así que voy a pediros, y si queréis empezamos por el orden en que os he presentado, empiezas tú, Ezequiel, que defináis los fundamentos, voy a decirlo así, de la geopolítica de Israel. Ezequiel. Qué pregunta, Santiago.
Ya Bueno, sabes, un estilo. con respecto a el poderío de Israel en la región, a grandes rasgos, su poder responde a su capacidad de relacionamiento con los Estados Unidos, ¿sí? En realidad, la historia de Israel, la geopolítica de Israel presenta una historia muy rica y cambiante, porque de hecho, antes del establecimiento del Estado de Israel, Israel en gran medida era patrocinado, entre otros, por la Unión Soviética, ¿sí? La cual realizó envíos de armas y patrocinó por distintas razones, no solamente por la enorme cantidad de judíos rusos, sino por sobre todas las cosas porque quería presencia en el Mediterráneo. Pero tras esa fase inicial, una vez establecido el Estado de Israel, Israel realiza un giro hacia los Estados Unidos, ¿sí? De hecho, perdón, antes de esto, en la geopolítica del mundo bipolar, los países árabes en ese entonces aparecían del lado de Occidente, entre comillas, a raíz de las colonias existentes en toda esa región, principalmente británicas y francesas. Pero bueno, establecen el Estado de Israel y a partir de ahí Israel realiza un giro hacia Occidente, realiza un giro hacia Estados Unidos, va abandonando, esto en la década de 1950, va abandonando la esfera soviética y los países árabes protagonizan un giro inverso, ¿sí? De colonias británicas o francesas, de repente especialmente en el contexto del panarabismo y de movimientos panarábicos socialistas, incluso marxistas, realizan un giro hacia la Unión Soviética. Bueno, a partir de entonces, el poderío de Israel básicamente responde a su relación con los Estados Unidos, ¿sí? Y una vez más, en el marco de la Guerra Fría, esta relación aparece de alguna manera balanceada con la contrapartida árabe patrocinada por la otra gran potencia, por la Unión Soviética. Claro, en un momento la Unión Soviética desaparece y Estados Unidos representa la única gran potencia. Israel a partir de entonces acelera una política ya existente de expansión, pero hasta ese entonces de alguna manera dosificada, con una estrategia de alguna manera dual en cuanto a la utilización de la fuerza militar, como así también de la negociación. ¿Sí? Esta es la estrategia, por ejemplo, de Israel con Egipto, incluso hasta cierto punto con Jordania. En la cuestión palestina, por lo menos hasta cierto punto con algunos presidentes, con Sharon y demás, también presenta estas características, ¿sí? De acción militar y de acción diplomática, siempre con el objetivo de la expansión y en gran medida con el objetivo del debilitamiento de sus vecinos, pero con una posición distinta a la que comienza más o menos en los años 90, cuando efectivamente desaparece la Unión Soviética y por ende desaparece el otro gran polo geopolítico en la región, y ahí comienza de forma acelerada una política de un Israel desbocado completamente. Bueno, no por casualidad, desde el 96 Netanyahu capitanea los destinos de Israel casi durante todo ese tiempo. Y a partir de entonces, para Estados Unidos, comienza una situación distinta a la situación anterior, porque hasta ese entonces, básicamente, en ese marco bipolar de Israel con Estados Unidos en la región y los países árabes con la Unión Soviética, Israel de alguna manera representaba el portaaviones en la región de Estados Unidos, ¿sí? Representaba la avanzada de Estados Unidos en su región. No siempre
los intereses, no en todos los casos correspondían, pero por lo general más o menos aparecían alineados los intereses de Israel y los intereses de los Estados Unidos hasta entonces. Pero a partir de entonces, con el mundo unipolar y con si no cambio en la política exterior de Israel, por lo menos este proceso de una política desbocada, ¿sí?, de colonización, de expansión, de exterminio, de terrorismo, no porque no apareciesen antes elementos de este tipo, sino porque eran acompañados por políticas también ligadas a la diplomática, ¿no? Quizás a veces con la estrategia de pegar y negociar, pero siempre la acción política ligada a la acción militar también ligada a la acción diplomática. La diplomacia más o menos desde los 90 desaparece y comienza una política de expansionismo, colonialismo, limpieza étnica y en última instancia de genocidio. Y ahí comienza una cuestión interesante porque de repente esos intereses de Israel y de Estados Unidos ya no aparecen alineados o mayormente alineados como en el pasado, sino por el contrario, comienzan a colisionar, ¿sí? Entonces, muchos analistas críticos estadounidenses, muchos conservadores, comienzan a remachar esto, el hecho de que Estados Unidos acompaña la política de Israel a cualquier precio e incluso a costa de sus propios intereses. Bueno, y en esa situación aparecemos ahora, en la cual la política de expansión de Israel, acompañada por Estados Unidos, genera para Estados Unidos muchísimos dolores de cabeza y el costo de esa situación está determinando paulatinamente la desaparición de las condiciones de existencia para Israel. Porque si para Estados Unidos la existencia de Israel representa un costo desmedido y si por el contrario, los países de la región aparecen cada vez más importantes para Estados Unidos, y recordemos el viaje de Trump a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, en todos ellos con acuerdos muy importantes de inversiones de estas monarquías árabes en los Estados Unidos, además de que la política abierta de genocidio de Israel está incluso generando rechazo entre sus aliados regionales, o por lo menos entre países con una posición menos hostil hacia Israel, como por ejemplo Arabia Saudita, y está generando a menudo acercamientos entre Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, o incluso entre Irán y otras de las monarquías de Medio Oriente. Bueno, en ese contexto de costos mayores para los Estados Unidos en el apoyo a Israel y de una región en Medio Oriente, un conjunto de países árabes cada vez más importantes para Estados Unidos, comienzan a desaparecer las condiciones de existencia de Israel. Esto sumado a la crisis económica por la guerra, la salida de las personas, la creciente hostilidad de sus vecinos, etcétera, etcétera. Pero para Estados Unidos, de a poco Israel comienza a aparecer cada vez más como un problema. Y en este sentido, no solo los enemigos de Israel deberían establecer el foco en esta situación, sino por sobre todas las cosas los amigos de Israel, porque está generando las condiciones para su desaparición. Todas estas condiciones geopolíticas reseñadas antes, bueno, están desapareciendo como consecuencia de la política genocida de Israel, por lo menos desde los años, desde mediados de los 90 en adelante, pero acelerada muchísimo desde el 7 de octubre con el genocidio abierto de los gazatíes, ¿verdad? Bueno, ahí está la presentación, no sé cómo decirlo, la puesta sobre la mesa de los fundamentos de esa geopolítica por parte de Ezequiel. Juan Antonio, tu turno. Bueno, vamos a ver, yo creo que Ezequiel ha puesto
ha hecho el escenario, sobre todo a pie de calle, digamos, que seguramente cualquiera de los que nos están viendo lo entenderá mucho mejor que si elevamos un poco el tema hacia aspectos más teóricos. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Yo voy a intentar explicar algunas líneas, creo que desde el punto de vista del geopolítico, ¿no? Para explicar un poco lo que sucede y por qué sucede, ¿no? En primer lugar, no hay geopolítica regional que no esté relacionada con geopolítica global. En ese sentido, hay que entender que la geopolítica de Israel también está relacionada con la geopolítica global. Y la geopolítica global en estos momentos, en los que vemos un choque entre potencias emergentes que disputan la hegemonía al bloque anglo-sionista o anglosajón sionista, se basa fundamentalmente en que esa hegemonía la intentan mantener controlando lo que se denomina el Rimland. ¿Qué es el Rimland? Pues toda esa franja de territorio que rodea al Herland, es decir, al gran continente eurasiático, es decir, la gran meseta eurasiática, donde está Rusia, China, el Asia Central y demás. Por lo tanto, ese Rimland, para que todos lo entendamos, pues es lo que va desde Escandinavia, pasa por el este de Europa, el Cáucaso, el Oriente Próximo, baja hacia el Índico, hacia el sur, entra en el mar de China meridional, recordemos el tema de Taiwán, mar de Japón y sube hasta el Ártico, ¿no? Es decir, el mar de Japón está el tema de las Coreas y demás. Esta es la zona de contención de las potencias eurasiáticas y, por lo tanto, es de un interés estratégico para la potencia hegemónica, el control de esa zona. Además, la potencia dominante, Estados Unidos y sus aliados, establecen una especie de elipse estratégica que va desde los pozos de petróleo y gas del norte de Rusia, en el Cáucaso, en los Urales, hasta el estrecho de Bab el-Mandeb, hasta Etiopía, Eritrea y esa zona ya en el Índico, ¿no? Esa elipse comprende más del 70% del crudo y del gas de todo el mundo. Y es una forma de dividir Occidente de las potencias de Oriente. Con lo cual, es decir, también es de interés para la potencia hegemónica contener o controlar o al menos contener esa elipse estratégica. En la parte sur de esa elipse estratégica está la zona geográfica donde se encuentra Israel. Y por lo tanto, como decimos en geopolítica, la geografía determina las situaciones que nos vamos a encontrar, ¿no? Y esa zona es lo que se ha venido a denominar Pentalasia. Pentalasia, que es una zona única en el mundo donde da a 5 mares: Mar Caspio, Mar Negro, Mediterráneo, Mar Rojo y Golfo Pérsico, que es la salida al Índico. En esa zona del mundo, además, hay 5 importantísimos estrechos: Hormuz, Mandeb, el Canal de Suez, Dardanelos y el Canal del Bósforo. Y es una zona muy, muy rica, como todos sabemos, en gas y en petróleo, y de donde además se provee a gran parte del mundo, por ejemplo, el 40% del petróleo de China o gran parte del petróleo que viene a Occidente, ¿no? Y, por lo tanto, tiene un interés estratégico fundamental para las potencias atlantistas tener controlada, ocupada esa zona, ¿no? Tener en cuenta que si este espacio se vertebrase bajo una sola potencia, con un poder soberano, bueno, el golpe sería terrible al atlantismo, porque fijaros, le quitaría toda la importancia que tiene a las rutas marítimas, porque todos esos recursos energéticos podrían llegar a Europa, a África y a Asia, a la zona de China, Indochina y demás, sin pasar por las rutas marítimas. ¿Qué significa eso? Que todo el poder atlantista, basado en el dominio de los mares, se vendría abajo. Por tanto, esta zona es de una importancia estratégica absoluta. El país
que tiene más costas ahí y que da tanto al Caspio y que busca una salida al Mar Negro, al Mediterráneo, y que de alguna forma hace de puente entre ese Asia Occidental y Europa y el Asia del Este, es Irán. Es decir, la posición de Irán ahí también es fundamental. Pero bien, en esta zona, en esta Pentalasia, ¿qué tenemos? Tenemos a una serie de potencias regionales que tienen intereses en ser la potencia dominante en esa zona. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de las petromonarquías, es decir, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Kuwait, y estamos hablando de Israel. Con lo cual, es decir, toda la geopolítica de Israel hay que enmarcarla en esta conformación geográfica. Como bien ha dicho Ezequiel, el Estado de Israel al principio no contó con el beneplácito de Occidente, porque se vendía como un Estado socialista. Por eso tiene el apoyo de la Unión Soviética. Los kibutz y todo aquella, es decir, el laboralismo israelita, etcétera. Tiene el apoyo de la Unión Soviética hasta que se produce el choque del año 67. En la Guerra de los 6 días, en 1967, Israel ya a partir de ahí pasa a contar con el apoyo indiscutible y total de los Estados Unidos de América y sus aliados occidentales. Precisamente porque en países árabes habían empezado a haber cambios de gobierno que giraban hacia la Unión Soviética, con regímenes socialistas o nacionalistas panárabes. Estamos hablando de Egipto, de Libia, de Argelia, de Siria, de Yemen, de Irak. Es decir, y eso hizo que, de alguna forma, Israel quedara como el puntal de las potencias occidentales en ese territorio. Claro, a partir de ahí, Israel, que tiene una ideología fundacional basada en el sionismo, que es no más que un nacionalismo colonialista propio del siglo XIX, que se fundamenta en la escatología religiosa judía, pues tiene unas pretensiones para ese dominio de Pentalasia, que es su expansión hacia a la construcción de un gran Israel. Y ese gran Israel, bueno, pues ha conformado el proyecto geopolítico desde su creación en el año 48 y específicamente ya a partir del año 67, teniendo en cuenta que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y de sus aliados occidentales. Con lo cual, esto es un poco para que veamos que todos los actores que van a intervenir en lo que es la geopolítica de Israel, ¿no? A partir de aquí, pues empiezan a surgir toda una serie de factores que van a determinar esa geopolítica. Algunos son de carácter geoeconómico, de los que hablaremos seguramente a lo largo del programa, que tienen que ver con el tema del gas. Está ahí la cuestión kurda, está ahí el tema de los gaseoductos, y también desde el punto de vista geopolítico todo el asunto de los corredores. Es decir, el corredor IMEC, el corredor de David, el corredor Zangezur, el tema del canal Ben Gurión e incluso la isla de Socotra, que está frente a las costas del Cuerno de África, frente a las costas de Yemen, ¿no? Es decir, todos tienen un carácter estratégico y a los cuales Israel quiere, de alguna forma, controlar, dominar, porque eso le permitiría precisamente ser la potencia que tuviera el control de esa Pentalasia, que es prácticamente la mitad sur de la elipse estratégica que señalábamos anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que este es un poco el marco geopolítico, desde el punto de vista teórico, en el cual se va a desarrollar esa geopolítica de Israel, y que, en consecuencia, va a tener un choque permanente con todas las otras potencias de la zona que intentan, bueno, pues de alguna forma hacer valer su posición, ¿no? Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Irán, estamos hablando de las petromonarquías, ¿no? De Arabia Saudita, de Emiratos, de Kuwait, de Qatar.
con actores secundarios como son Irak, importantes, como son Irak, Siria y Líbano, o como son Omán, Bahrein, o como es Egipto, que controla el canal de Suez, ¿no? Es decir, y ahí hay toda una serie de situaciones que son muy conflictivas, es una zona de fractura geopolítica que va a producir toda una cadena de conflictos que hemos ido viendo durante todas estas décadas. Recordemos no solo la guerra de los 6 días o la guerra del Yom Kippur, las sucesivas invasiones del Líbano, las sucesiones intifadas y racias y invasiones de Gaza, la situación de Cisjordania, el tema de Siria, es decir, durante muchos años con un choque permanente, la ocupación de los Altos del Golán, ahora la invasión de su parte sur, que tiene relación con ese corredor de David. Estamos hablando también de los enfrentamientos con Irak, con Yemen, con Egipto en su momento. Y, pues todos esos conflictos van a partir de este escenario geopolítico que se conforma por toda esta serie de países en esa zona del mundo. Si os habéis quedado con el mapa que hemos puesto de Pentalasia, quiero que os quedéis ahora, porque lo ha mencionado Juan Antonio, con el mapa, supuesto mapa que se defiende como aquel que se quiere alcanzar con ese proyecto geopolítico llamado precisamente el Gran Israel. Fijaros. Coincide. Aquí justo lo veis. ¿Por qué? Porque geográficamente, en lo que a extensión se refiere, es innegable que prácticamente casi que coincide con los límites de esa Pentalasia. Este Gran Israel tendría salida, evidentemente, al mar Mediterráneo, pero también al Mar Rojo, al Golfo Pérsico, porque llegaría al actual Kuwait y al sureste de Irak, zona en la que, por cierto, estaba la antigua Mesopotamia y donde supuestamente, según la tradición histórica y judaica, surgen los judíos como pueblo étnico. Solo le faltaría llegar al Mar Negro y al Mar Caspio, que ahí quizás el papel importante lo tendrían que tener más los kurdos que los propios israelíes. La cuestión kurda y Azerbaiyán. Y Azerbaiyán, por supuesto. Bueno, Azerbaiyán cumple un papel fundamental. Luego os preguntaré por los posibles aliados que puede tener Israel en este proyecto geopolítico, pero está claro que el Kurdistán juega un papel en lo que es la antigua Mesopotamia, en lo que es pues la frontera que hay entre Irak, Irán, Turquía y la actual Siria, un papel esencial. Y además los kurdos de siempre, los separatistas kurdos, han sido aliados de Israel y aliados de Estados Unidos en cualquiera de sus vertientes ideológicas. Por eso a mí siempre me ha resultado tremendamente curioso cómo puede haber grupos que ingenuamente apoyen la geopolítica kurda, pero bueno, cosas de las ideologías contemporáneas. Voy a dejar de compartir este mapa, luego lo volveremos a ver, porque creo que es importante. Pero vamos ahora con Koldo Salazar. Koldo, tu aportación a este delineamiento conceptual que estamos haciendo con Ezequiel y con Juan Antonio de lo que es los fundamentos de esta geopolítica de Israel. Bueno, en primer lugar, yo lo que siempre tengo en cuenta es la cuestión de los documentos, o sea, la documentación que existe sobre estos planes. Y voy a citar dos concretamente. Uno es el Plan Ginon, de los años 80, muy importante y muy famoso. Y el otro es un documento que se llama A Point Break, del año 1996, que se realizó precisamente durante la época de Benjamín Netanyahu. En aquel momento, la geopolítica israelí, muchas veces cuando se habla en estos términos, la gente cree en una expansión del Estado de Israel a un modo, por así decirlo, a la romana, es decir, amplió territorios, conquistó y demás. Eso es absolutamente insostenible para Israel porque no tiene la capacidad poblacional ni la capacidad militar de controlar toda la región desde el Nilo hasta el Éufrates. Es imposible, o sea, no puede ni repoblar ni puede controlar militarmente tanto territorio. Por lo tanto, el modelo que realizan es un modelo que se basa en la balcanización, en primer lugar, y en segundo lugar se basa siempre en el control, digamos, postcolonial. Es decir, realizan unas labores de inteligencia muy importantes, siempre centrada en aquellos elementos, aquellos vectores internos que puedan horadar la unidad del Estado.
En el caso, por ejemplo, de Irak y de Siria, lo hemos visto con el tema de los kurdos, pero, por ejemplo, es muy llamativa también la situación de los drusos, ahora mismo en el sur de Siria, que incluso los mismos drusos ahora mismo que han sido grandes colaboradores del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Es decir, de hecho, el gran héroe militar sirio de la guerra, el general Issam Zaredin, era druso, ¿no? Y por lo tanto Israel utiliza ese tipo de proyecciones. Pero tenemos que hacer también una taxonomía, porque creo que es muy importante conocer Israel por dentro y su visión del mundo, porque hay siempre toda una serie de historicismos que son subjetivos, que son relativistas, que son muy sensibleros, pero que sí entregan mucha información a la hora de entender la naturaleza de sus objetivos de expansión. Por ejemplo, en primer lugar, hay un criterio historicista que es la razón por la cual en el momento en el que el Estado de Israel gana la guerra del 48 hay una auténtica fiebre arqueológica en Israel, a un nivel que se compara a la fiebre arqueológica que hubo en Egipto durante la época británica. ¿Por qué? Porque buscaban cualquier elemento arqueológico que legitimara su posición y sus derechos, entre comillas, políticos, vinculando, haciendo un ejercicio de anacronismo total y vinculando la población actual del Estado de Israel, que vienen de Bielorrusia, que vienen de Rusia, que vienen de Ucrania, que vienen de Alemania y tal, vinculándola a esas antiguas poblaciones de hace 2000 o 3000 años e intentan al mismo tiempo justificar eso en el presente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces reclaman territorios, incluso en Jordania, aduciendo supuestos mapas de los libros bíblicos del reino de Salomón o del reino de tal. Entonces vinculan muchas veces esos antiguos mapas con los mapas modernos. Hasta tal punto que en Egipto hubo un tiempo en el cual en la antigua ciudad, famosa ciudad de los esclavos, la ciudad de Goshen, no se permitió excavar, porque los propios egipcios temían que si se encontraban óstracas, si se encontraban cualquier elemento arqueológico de alguna presencia semita, cananea o tal, que pudiera ser utilizada por Israel, concretamente en el tema del Sinaí, porque también reclaman el Sinaí por todo el tema de Moisés y demás, pues que la pudieran reclamar encima, no con ese criterio historicista, digamos religioso y subjetivo, sino también con elementos históricos, ¿no? Con alguna óstraca, utilizar cualquier tipo de argumento. Eso es muy importante. Personalmente, en el análisis que estamos realizando, que me parece muy, muy interesante, el de Ezequiel y obviamente el de Juan Antonio, hay un componente básicamente dentro de Israel que es la orientalización del Estado de Israel. Israel no es que se esté radicalizando. Israel siempre ha sido un Estado muy claro en su definición de lo que tendría que ser su Estado-nación. O sea, porque tenemos que tener en cuenta que la nación de Israel nace con el manifiesto de Teodoro Herzl del Estado judío. Antes de eso no hay nación judía, antes de eso hay judíos por ahí, pero lo que constituye el modelo de nación judía es con esa carta fundacional y luego que es previo al Estado judío, que sería el Estado de Israel. De hecho, el Estado de Israel asimismo se denomina como Estado judío, por lo tanto, esa vinculación es clara. Y siempre ha sido muy clara en el hecho de ofrecer, digamos, de una manera necesaria, pues la convivencia con grupos beduinos o con grupos drusos, que eran grupos que estaban en una posición en la escala social de los antiguos otomanos y demás, estaban en una situación bastante complicada y que es cierto que Israel sí le ofreció alguna posición, entre comillas, positiva y eso lo han vendido muy bien a través de su marketing, pero tenemos que recordar que Israel es un Estado que claramente es un Estado que es cultural y étnicamente está enfocada al mantenimiento de esa sociedad judía, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, es muy claro en su criterio étnico, que tampoco es claro en sentido histórico, en sentido real, porque obviamente el judaísmo no es una etnia, ni es una nación, es una religión, aunque ellos han hecho este ejercicio para poder justificar su propia posición, pero realmente Israel es una amalgama de pueblos que vienen de Etiopía, que vienen de Yemen, que vienen de Irán, que vienen de Marruecos, que vienen de otros muchos lugares y lo han metido ahí, entre comillas,
de una manera muy forzada. Y eso lo hace para continuar ese dominio sobre el territorio, expulsando también a los palestinos. Por lo tanto, es claro su criterio, pero su método sí se está orientalizando. Hace 20 años, por ejemplo, era impensable que hubiera gente que dentro de Israel que quisiera la restauración del tercer templo, ¿no? Que se restaurara de nuevo el templo y tal. Y estaban muy contentos con la cúpula de la roca. De hecho, incluso en las embajadas israelíes, cuando hacían entrevistas a Simón Pérez y demás, siempre estaba de fondo el domo de la roca con el muro de las lamentaciones y tal. Ahora mismo eso lo quieren eliminar. ¿Por qué? Por base de ese criterio historicista, que es absolutamente subjetivo, y que se basa también en el uso, porque esto es muy importante, esto yo creo que es un dato que tiene que ser muy, muy, muy importante. El uso que han hecho Israel siempre del chantaje hacia Occidente, en el sentido de, en primer lugar, con los británicos, porque la zona de Oriente Próximo eran el mandato francés y el mandato británico. Cuando los franceses se van, dejan Líbano. Los franceses apoyan en los cristianos del Líbano para mantener ahí una cabeza de puente dentro del Oriente Próximo. ¿Qué hacen los británicos? No pueden no pueden fidelizar a la población cristiana porque ya está muy fidelizada por Francia y por lo tanto con la declaración Balfour, también con la correspondencia McMahon con el rey Faisal del Hiyaz, también muy importante, y con Sykes-Picot, los británicos aseguran su posición en Israel a través de los judíos, en vinculación muy cercana a sus propias bases del Imperio Británico en Chipre, de tal manera que tuvieran unas tropas en tierra y también tuvieran el apoyo de la Royal Navy en esa región. Y eso los judíos lo venden muy bien. ¿De qué manera? De la manera en la cual ellos mismos se arrogan a sí mismos el hecho de ser el único aliado de Occidente. Y eso ha hecho que Occidente les haya entregado un cheque en blanco. El tema, por ejemplo, de Pentalasia, que bien cuenta Juan Antonio Aguilar, tiene también dentro de esos elementos, porque claro, hay toda una serie de riesgos desde la independencia, desde el fin de la Primera Guerra Árabe-Israelí del 47 al 48, a los que Occidente se ha tenido que enfrentar ahí. En primer lugar, la Guerra Fría General, Unión Soviética contra Estados Unidos. En segundo lugar, la guerra que es la Guerra Fría Árabe entre las repúblicas árabes socialistas y las monarquías. Y en tercer lugar ya, entre el mundo, entre comillas, occidental, al que Israel no pertenece, porque no comparte la base occidental, comparten otros orígenes filosóficos y políticos, frente a una tercera amenaza que sería la amenaza del yihadismo, ya sea en una primera etapa en los 80, eminentemente chiita o identificada con el chiismo y luego identificada con el sunismo y el chiismo al mismo tiempo, y eso sí le ha permitido a Israel tener una gran capacidad de maniobra, tener un cheque en blanco. En primer lugar, mostrándose como la única democracia liberal dentro del Oriente Próximo y chantajeando con estas acciones a Occidente. Hay un dato interesante, el secretario de Estado más antisionista y más anti-Israel de Estados Unidos fue Henry Kissinger, que él mismo decía que Israel era una maldición para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque condicionaba sus propios intereses en la región del Oriente Próximo, de tal manera que durante décadas la política exterior de Estados Unidos en Oriente Próximo ha pendulado entre Israel y sus aliados. ¿Y quiénes han sido sus aliados? Un aliado muy importante ha sido Turquía, que Turquía es miembro de la OTAN, por ejemplo. Por lo tanto, ha tenido que pendulear con eso, que Turquía también ha sufrido desde los años 80 un proceso también muy complejo de reorientalización, es decir, ha vuelto a una serie de raíces otomanistas, turanistas, desde la época de Kenan Evren y su Islam a la turca. ¿Qué decir de la Revolución Islámica de Irán? Está claro. Y en tercer lugar también, pues, los intereses norteamericanos en Arabia Saudí. Esto se despliega un mapa geográfico de ese control importantísimo en diferentes rutas. Hay una ruta norte-sur que va desde Chabahar y Bandar Abbas hasta Rusia y el centro de Asia, muy importante. Hay una ruta india también desde Chabahar que va hacia Asia Central, y muy importante también el papel en la región de Transcaucasia. Y doy un dato, el exministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, nació en Bakú, nació en Azerbaiyán, y es un tipo con una gran influencia en esa región. Es decir, los elementos que tiene Israel, que ha ido tejiendo,
son complejos y tienen labores, en primer lugar, desde cuestiones de diplomacia pública y lobismo, que es muy claro, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, a través de un argumentario sencillo, como el hecho de nosotros somos la única democracia, la única economía liberal, etcétera, etcétera, que luchamos contra los terroristas, porque luchamos contra Hamas, porque luchamos tal. Y al mismo tiempo también se ha producido el auge, sobre todo en los años 90, de la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico después de la invasión de Saddam Hussein de Kuwait, en la cual se despliegan nuevas bases militares en Arabia Saudí, en Kuwait, en los Emiratos, en Qatar, y se dinamizan también rutas. Es decir, la última guerra que ha habido, ¿no? la guerra de Gaza, que está siendo absolutamente terrible, está siendo terrible, es una vergüenza para la humanidad. La guerra de Gaza es una vergüenza para la humanidad, pero sin embargo sí ha sido capaz de dinamizar una ruta terrestre muy importante que comienza o desemboca, dependiendo de la ruta que sigamos, en las costas de Omán, el puerto de Salalah, el puerto de Mascat, que tiene la ventaja de que están proyectados hacia el Índico por la propia geografía de Omán y no está tan dentro de toda la región del Golfo de Omán o del Golfo Pérsico, que sí está más expuesta a las actividades militares de Irán. Y esa ruta terrestre que ha salvado tanto los actos marítimos de Irán como el de los hutíes, sí ha dinamizado una gran cantidad de geopolítica y una gran cantidad de proyección de Israel en esa zona, porque esa ruta atraviesa Omán, también los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, y desemboca en Tel Aviv y demás. Y un dato importante, hay tres grandes puertos en la zona de la costa del Oriente Próximo. Uno era el de Beirut, y el de Beirut fue destruido en una sospechosa explosión absolutamente masiva en el año 2021, que lo destrozó por completo, y ahora diré el daño también que realizó, porque me pilló hacía poco tiempo que había estado en el Líbano, y había un tema interesante en eso. Luego ha sido el puerto de Haifa y el puerto de Tel Aviv, ambos dentro de Israel. Por lo tanto, el gran beneficiario de esa gran ruta, esa ruta que en un futuro se podría ampliar, pues si nos fijamos, el puerto de Tartus está destruido, el puerto de Beirut está destruido. Los únicos puertos seguros y operantes en la región son el puerto de Haifa y ahora está bastante dañado por la pasada guerra con Irán, pero son puertos operativos y puertos funcionales. El de Eilat también está dañado por la situación de los hutíes. Pero a lo que iba, por ejemplo, con el tema de Beirut, una de las cuestiones de la guerra de Siria fueron dos temas curiosos, ¿no? Por ejemplo, Turquía tenía mucho interés en lograr cambiar el estatus de los acuerdos del agua que tenían con Siria por el tema de la cadena de presas Ataturk, que los turcos habían hecho en la zona norte del Éufrates. Pero también había un proyecto, que era el proyecto del oleoducto y del gasoducto islámico, que iba desde Irán, desde la South Pars, extraían petróleo, está compartida también con Qatar, extraía petróleo, lo movían por Irak, Siria, y iba a desembocar en Beirut. Eso era absolutamente intolerable, y esa fue una de las razones por las cuales se produjo la guerra de Siria. Por varias razones. En primer lugar, porque eso generaría una gran cantidad de recursos económicos, en primer lugar, a favor de Irán. En segundo lugar, porque establecía lo que era la gran media luna chiita, que sí separaba la cohesión geográfica y geopolítica de los países del Golfo y Turquía, necesario para el movimiento de ese gas hacia Europa, y eso también hacía mucho daño a Israel en ese sentido. Por lo tanto, de ahí esa gran guerra en contra de Siria, en contra del presidente Bashar al-Assad y los horrores que ahí se vivieron. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo israelí es lograr controlar, o sea, balcanizar y controlar. Esa es la ecuación. Pero hay un problema también para Israel, que eso también hace que ese cheque en blanco que ofrece Occidente tenga más fondos. Y es el hecho de que hay un Estado, que es el Estado de Irán, que es un Estado que está en proceso, ahora está dañado, pero Irán tiene una particularidad, es que se mueve mucho mejor en escenarios caóticos
que en escenarios tranquilos. Y es el tema de el Irán Zamin, o sea, el Gran Bozor, el gran Irán que se está empezando a construir y que tiene 3 grandes vectores. Es un vector de la unidad de la revolución mundial, por así decirlo, antisionista, antiimperialista y demás, pues, sus relaciones con Venezuela, con Cuba, con Corea del Norte, Nicaragua, etcétera. Una segunda vertiente muy interesante que es etnicista, lingüística, que es el mundo iranio, en el centro de Asia, los kurdos, etcétera, los armenios. La Persia, y en tercer lugar, ha desarrollado una estrategia que es una estrategia de satrapías, por la cual han ido colocando en esos territorios pues milicias con una fuerte vinculación política, con una capacidad social y con autonomía, con una gran autonomía dentro de ese espacio imperial que Irán ha conseguido dinamizar y que llegó a rodear prácticamente a Israel. Y eso ha sido la gran excusa que le ha permitido a ellos realizar, en primer lugar, el genocidio que están llevando a cabo en Gaza. Una de las grandes excusas es esa, también fundamentada bíblicamente por libro de los reyes, libro de etcétera, etcétera. Cosa que también hacen también muchos musulmanes. O sea, porque también hay que tener una cosa clara. O sea, la cuestión palestina, la defensa del Estado de Palestina independiente dentro del espectro islámico es absolutamente también, está totalmente condenada. ¿Por qué? Porque dentro del internacionalismo islámico no se lucha por un Estado en concreto, se lucha por el Islam en genérico y en concreto por la umma islámica. ¿Y eso qué implica? Eso implica la disolución real, en términos objetivos, de la independencia de Palestina, porque lo que se plantea es un califato o un emirato de Palestina dentro de un orden superior en ese sentido. Por lo tanto, los islamistas sí han conseguido hacer también mucho daño a la cuestión palestina. Sin embargo, la única rama que sí está manteniendo realmente un compromiso serio con la independencia palestina, acorde a los principios de la ONU, acorde a la votación de la partición de Palestina, acorde al establecimiento de la línea verde, son los socialistas árabes, es Al-Fatah. Por lo tanto, eso es muy importante también de saber definirlo. Y en términos generales, también el auge de Turquía, de hecho, un dato interesante, y ya con esto termino mi argumentación, es el hecho de que una de las condiciones que Israel le ha puesto al Golani en Siria es que no haya bases militares turcas en su territorio. El territorio que controla el Golani, porque el territorio de Siria está desmembrado. Tenemos la percepción ahora mismo de que al Golani controla Siria entera. No. O sea, tenemos al este del Éufrates, eso está controlado por los kurdos. En la zona norte, ahí está el territorio que controla directamente Turquía, cuyo futuro es parecido al de la República Turca del norte de Chipre, ya lo veremos. En el sur están los drusos, que son prácticamente ya independientes. Tenemos también la zona del ELS, donde hay también tropas norteamericanas. O sea, es un totum revolutum en el cual Al-Sharaa controla una parte del país. Lo que pasa es que como controla Damasco, pues creemos que controla todo el territorio, no controla el territorio está totalmente balcanizado. Pero eso sí le ha permitido también a Israel, con la caída de Al-Assad, conectar con Azerbaiyán, lograr con un memorándum de entendimiento, que ojo, los memorandos de entendimiento no son tratados, ni son un convenio, ni son nada, no generan una obligación jurídica. Muchas veces se utilizan simplemente para ver el nivel de compromiso de las partes, pero no son obligatorios en ese sentido, no son de obligado cumplimiento, son declaraciones. Con el tema del corredor de Zangezur, que sí le hace mucho daño a Irán. Por lo tanto, termino. Hay ahora mismo 3 grandes proyectos, 2 de ellos incómodos para Occidente, que es el proyecto iraní, que está debilitado en la región al oeste del Éufrates, en el Líbano y en Siria, desde la caída de Bashar al-Assad y desde el asesinato de la cúpula de Hezbollah y de Hassan Nasrallah, aunque obviamente después de este golpe hay buena salud, o sea, se están reconfortando, se están regenerando esos tejidos, por lo menos en el Líbano y también en ciertas regiones de Siria. Luego hay un proyecto túrquico que no es extremadamente amenazante, pero sí es muy incómodo para Occidente, porque además Turquía tiene el hándicap
de que es aliado de la OTAN, por lo tanto no es como Irán, al cual se le puede vilipendiar o se le puede atacar de una manera pues, como se le ataca, sino que Turquía sí plantea un escenario mucho más complejo, pero que va por su propio lado, tiene su propia agenda. Y ellos, en el momento en el cual tienen la agenda occidental y su propia agenda, siempre van a elegir su propia agenda. Y eso lo tenemos claro, por ejemplo, la teoría del Mavi Batán, con todo el tema con Azerbaiyán, con todo el tema con Armenia. Y luego tenemos el proyecto israelí. El proyecto israelí que es, a mi juicio, irrealizable, porque no es posible de realizar, o sea, no es posible controlar una región tan vasta con un rechazo acérrimo, porque hay que saber distinguir entre las élites árabes y la población árabe. La población árabe es absolutamente anti-israelí en Jordania, en Siria, en Líbano, en Egipto, en Arabia, donde sea. Entonces, es muy difícil controlar, bueno, es imposible controlar esa región, e Israel lo que tiene que jugar es siempre al juego de debilitar o controlar. En el sentido de Egipto, por ejemplo, con los acuerdos de Camp David y luego los acuerdos del 94 con el rey Hussein de Jordania, sí lograron todo esto, obviamente, capitaneado y supervisado por los Estados Unidos, porque tampoco los Estados Unidos son una potencia infinita, o sea, tienen un nivel de tolerancia hacia diferentes elementos. Por lo tanto, hay ciertos países que son más importantes para Estados Unidos que otros. Y eso se realizó de esa manera. Entonces Israel juega ese juego, intentar tener aliados, de alguna manera, circunstanciales, temporales en este caso, o destruirlos. Entonces, ese es el plan, y como no lo puede llevar a cabo, lo que utiliza es ese cheque en blanco que posee para llevar a cabo su propio proyecto nacional, la eliminación de los palestinos, de toda no solamente, pero claro, hablamos de los genocidios, y termino ya, lo siento mucho, no quiero agotar más el tiempo. Tenemos la visión, la percepción del genocidio, pues los alemanes, ¿no? Es decir, todo industrializado, pero hay muchas formas de genocidio. El de Ruanda fue un genocidio y no se industrializó nada, y fue la gente matándose a machetazos. Es decir, hay muchas formas de realizar genocidio. Tú puedes sacar a la población, que además Netanyahu lo dijo claro, cuando termine la guerra de Gaza, los palestinos gazatíes que queden aquí tienen que salir del país, se van a ir. Y Trump dijo lo de los hoteles y tal. Eso es un claro genocidio. O sea, si todavía te quedan 2 millones de personas, no los vas a matar, pero los vas a expulsar. Además, bajo un criterio religioso, un criterio subjetivo, bajo un criterio sentimentalista, luego con unas conexiones históricas y lógicas extrañas que no se explican, ¿no? Cuando dicen, no, Israel tiene derecho a existir por el tema del holocausto. Bueno, si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa se da en Europa, se da por una ideología concreta, que no es islámica, por personajes que no son musulmanes, en Europa que no está en Oriente Próximo, en un contexto totalmente diferente. O sea, la conexión lógica, no existe una conexión lógica. O sea, son argumentos subjetivos que no tienen absolutamente ninguna validez bajo ningún término. Y sin embargo eso sirve para justificar estos actos, que son actos que lo que buscan es realmente justificar frente a su población y frente a su propia ideología la construcción de un Estado y de una nación artificial que no tiene sentido en ese contexto, y que tampoco está en un conflicto que se pueda resolver. Porque los israelíes sí miran al Líbano y dicen, tenemos dos opciones. Una, anexamos el territorio, les damos derechos civiles y los palestinos son israelíes en igualdad de condiciones, invertimos y tal. Ellos miran al Líbano. Dice, se volcaría la cuestión étnica, la cuestión cultural, y pasaría en Israel lo mismo que pasó en el Líbano con los cristianos. Hubo un vuelco poblacional, hubo un cambio étnico en la composición del país, y al final pasaron a ser los cristianos minoría y muchos se han ido. Por eso pasaría, Israel va a ser un Estado islámico y se van a ir. Eso es lo primero. Por lo tanto, la anexión en términos humanistas, de entregarles la nacionalidad e igualdad de derechos, sería imposible. Y en segundo lugar, separarlos y tenerlos en un Estado independiente tampoco es una opción, porque pueden caer bajo la influencia o de Turquía o de Irán. Por lo tanto, ¿cuál es la única opción? Las únicas dos opciones son o el exterminio o la expulsión o el mantenimiento de un conflicto eterno.